Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar conectados. Como siempre, no olviden registrarse en la página de YouTube, en el canal de Facebook. Invite a otros para que reciban la palabra del Señor hoy o el mensaje que Dios tiene para ellos y que sigamos expandiendo este servicio, este ministerio que cada día crece más. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que enfrentamos toda la vida nosotros, es la desaprobación, el rechazo o la aprobación. Son situaciones diferentes, situaciones distintas que nos llevan a pensar y a repensar en nosotros mismos. Quiero ponerle el título a esto, rechazo o aprobación. Quiero que pensemos que a través de la vida, a través de todos los experimentos en la vida, nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, situaciones complejas, que lejos de tratar de derrotarnos, de fundirnos, de llevarnos a la lona, lo que quieren tratar, lo que Dios permite que vivamos son procesos para madurar, crecer y avanzar. Siempre va en ese modelo, madurar, crecer y avanzar. Pero nosotros como seres humanos tendemos a victimizarnos, a tener autocompasión y a decir me rechazaron, me engañaron, me dijeron, me hicieron y yo no sirvo para nada y yo ya estoy derrotado, no lo voy a lograr, en fin. Pero piénselo de esta manera y tengo tres frases comunes. La primera es la semilla no se convierte en planta si no se rompe. La semilla puede estar cómoda como una semilla, pero a menos de que se rompa a través de las condiciones apropiadas, puede dar fruto, puede empezar una planta y luego dar fruto. O el caso de la mariposa. El gusano no puede pasar a ser mariposa sin antes haber pasado por un proceso de crisálida, y lo más difícil en ese proceso es romper el caparazón de la crisálida y salir con unas alas nuevas a volar, aunque la mariposa nunca ve sus alas. O la famosa frase también que la presión hace al diamante. Quiere decir que el sentirnos víctimas o sentirnos beneficiados por un proceso de rechazo está en nuestras manos. No lo olvide, ¿en qué manos está? Está en nuestras manos. Pero miremoslo desde la perspectiva de un personaje que fue rechazado. Y fue rechazado por nada más y nada menos que Pablo. Miremos Hechos 15, del 37 al 40. Hechos 15, 37 a 40 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia y confirmando a las iglesias. Es una gran discusión en relación con Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Era un personaje, se nos relata mucho antes en Hechos, parece ser el que llega a anunciar que Pedro está vivo allí a la casa, y el que parece que ser el que escapa de cuando está Jesús preso, lo están tomando preso, escapa y sale desnudo básicamente a dar las noticias. Bueno, todo esto parece que es el mismo Juan Marcos el que estamos hablando. Recuerden que Lucas es el que relata estos dos hechos, entonces parece que estamos hablando de la misma persona. Entonces Juan Marcos era alguien que había tenido el privilegio de conocer a Jesús, de escuchar a Jesús, de vivir cerca de las experiencias con Jesús, y estaba ahora en un proceso formativo. Era muy joven, parece que era un niño, un adolescente en esos momentos, y Bernabé lo había acogido en su escuela de formación, porque Bernabé era un hombre que formaba a otros hombres. Recuerden lo que pasa con Bernabé y Saulo. Pero eso estaba allí en Bernabé, un espíritu de maestro, un espíritu enseñador. Él era de la tribu de Leví, lo vemos en Hechos 4, él era un sacerdote por herencia, entonces tenía mucho que dar y lo estaba dando por el reino. Pero hay una cosa que también tenía Bernabé, tenía un ojo clínico para los prospectos, para la gente que podía dar resultado y fruto. Y eso veía él en Juan Marcos, así como lo vio en Pablo. El asunto es que acá se encuentran Bernabé y Saulo en una disputa importante. ¿Por qué? Porque necesitan gente que los acompañe. Necesitan gente. Y Bernabé, que ya conocía a Juan Marcos y Pablo también lo conocía, le dice, bueno, llevémonos a este muchacho que bien nos sirve. ¿Pero qué le dice Pablo? Dice, no, porque este hombre es un hombre de doble ánimo, nos dejó tirados. Él no fue con nosotros a la obra. Y empieza la disputa. Pero acá miremos el primer punto y miremos cómo es eso. El mundo valida a los capacitados. Quiero poner esto en contexto. Pablo estaba viendo las limitaciones humanas de un hombre. Pablo estaba actuando
como una persona que está haciendo un proceso de selección y empieza a hacer una especie de checklist y decir, esto no lo tiene, esto no lo tiene, esto no lo tiene, no me sirve. Pablo estaba viendo con una visión humana y además limitada. ¿Por qué? Porque realmente eso era lo que él veía. Él era un hombre apasionado por la obra, era un hombre apasionado por predicar, por evangelizar, y no veía eso mismo allí en Juan Marcos. Y por eso para él no funciona. Cuando vemos la visión de Bernabé es diferente. Pablo en aquel momento estaba mirando cómo el mundo valida o invalida a los capacitados o a los que no tienen capacidades. Bernabé tenía otra visión. Bernabé era de los que decía, Dios capacita al que necesita. Dios capacita al que va a enviar. A los necesitados, a los despreciados, a aquellos que no tienen valor y que no creen tener valor, Dios les da el valor, los capacita y los envía. Mientras el mundo llama a los capacitados, Dios capacita a los necesitados. Así funciona el reino de Dios. Entonces, Pablo tenía una visión, Bernabé tenía otra visión. Marcos realmente tenía razones para sentirse mal. Piénsalo de esta manera. La discusión entre Bernabé y Pablo era por su causa. Además de que fue despreciado, la primera causa, tenía que sentirse mal, fui despreciado, o sea, ya no sirvo para nada, qué sé yo. La otra es, fue la causa, el origen de la ruptura de tan grande ministerio entre Bernabé y Saulo. Pero hay algo que también aprendemos de esa experiencia. Es mejor un no a tiempo que un sí forzado. Es mejor saber callar y decir no, saber separarse del momento y decir no, y no decir sí, no tener las capacidades ni las herramientas para asumir la tarea. Eso era algo que aprendería Marcos y Bernabé en el proceso. Mientras Pablo consideraba que no era útil y la razón es válida, humanamente, Bernabé consideraba que él era un elemento valioso. Entonces, ese no de Pablo fue un no a conciencia, fue un no sincero, un no honesto. O sea, mi visión del reino no cuadra con la visión de Marcos de ahorita. Pero vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es, eso no fue un rechazo definitivo, simplemente fue una desaprobación al momento en que estaba Juan Marcos. Y el segundo tiempo dice, el tiempo, la formación, la disposición, la disponibilidad van a dar su veredicto. Cuando alguien te ha rechazado, cuando tú has sido despreciado, porque consideran que no tienes las capacidades, que no tienes las habilidades, que no eres capaz. Hay una cosa que quiero que miremos en 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. Y vamos a ver cómo gira la rueda allí. ¿Sí? 2 Timoteo 4:11 dice así. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién está escribiendo acá? Pablo. Pablo está escribiendo y dice, mire, estoy solo, los otros me abandonaron, me dejaron tirado. Y ahora que hablamos de que me dejaron tirado, me dejaron abandonado, me acuerdo de Juan Marcos, que no nos acompañó en estas reuniones, en estos viajes misioneros, pero ahora él es maduro y me es útil para el ministerio. Y me es útil para el ministerio. La verdad, las razones para ese no de Pablo en aquel tiempo eran una falta de contacto y relación con ese Juan Marcos que él estaba rechazando. Cuando la gente no nos conoce ni se relaciona con nosotros, pues es fácil que nos digan no, no sirve, no es útil, ¿cierto? El rechazo más fuerte viene de la gente que se conecta y se contacta con nosotros. ¿Sí? Sabes cómo soy, sabes cómo actúo, sabes cómo trabajo, pero me dijiste no. ¿Por qué me dices no si yo sé que puedo darte algo? Pero no necesariamente es un no definitivo, es un no parcial. Debemos entender que el no de hoy no necesita ser tomado como rechazo. Tiene que ser tomado como mañana puede ser. Y si no es aquí, es en otro lado. Mire, la historia de Juan Marcos es genial. Porque él conoció a Jesús, vivió a Jesús, estaba al pie de los discípulos, de los apóstoles. Él podía decir, yo conozco cómo funciona esto, yo conozco las luchas, yo conozco todo. Pero la labor para la que lo quería Pablo era aún más grande, más imponente, mayor. Era la expansión de la iglesia a través del mundo. En el momento en que le dijo no, era un momento adecuado para decir no. Pero era un momento adecuado para que Juan Marcos dijera, listo,
no sirvo acá, pero voy a prepararme para servir. Voy a luchar por conseguir. Voy a seguir. Puede que no sea Pablo en el futuro, puede que sea otro, pero yo sé que algo me falta. Y si este hombre me dijo no ahorita, es porque algo está faltando en mí. Debemos cambiar la perspectiva de cuando nos dicen no. Y es importante hacerlo. Y es necesario hacerlo. Es importante para nuestra estima y para nuestro futuro. En la vida vamos a tener muchos no. En la vida vamos a tener muchas circunstancias en las que no vamos a encajar porque algo nos falta. Pero Dios nos tiene allí en ese momento para mostrarnos esa falencia, esa carencia. Para decir, hijo, yo quiero que seas próspero, yo quiero que seas bendecido, yo quiero que tengas pareja, yo quiero que avances en la vida, pero por ahí no es, o por ahí no es por ahora. Fórmate, transfórmate, deja el orgullo abajo, la humildad arriba y empieza a trabajar en tu carácter. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos a capitalizar esos no, esos rechazos, esos momentos difíciles. Y así Dios hará de nosotros el instrumento que Él necesita para su obra. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender los tiempos y los procesos. Y a decirle que aun cuando a veces nos sentimos rechazados, Él nos acepta como eres, como somos, y nos lleva a formarnos para transformarnos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta tarde, por los que están reunidos allí para escuchar tu mensaje, porque tú, Señor, eres maravilloso, y aún en medio de la tristeza, en la angustia que provoca el no, que provoca el rechazo, el desprecio, tú estás allí con nosotros, nos levantas, nos mantienes en alto. Tú eres el que dignifica tu nombre a través nuestro. Padre, si el tiempo no es ahora para lo que yo quiero, Señor, que tú prepares mi corazón y mi mente para lo que tú quieres. Y más adelante veremos si empata con lo que yo quiero. Tú eres mi guía, tú eres nuestra guía, nuestro poder, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda en medio de la debilidad. Gracias por estar allí, Señor. Que esos rechazos no desalienten nuestro espíritu, no nos lleven a apartarnos de ti, porque tú no tienes nada que ver en esto. Tú simplemente, Señor, nos guías por donde debemos andar. Perdónanos cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y a nuestro modo, y guíanos para ser humildes y aprender lo que aún nos falta por aprender. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno que se conecta. Yo bendigo sus familias, bendigo y declaro sanidad sobre aquellos que están allí postrados en cama, los que están con diagnósticos contrarios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y declaramos cobertura, bendición, prosperidad y abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias por estar allí, gracias por conectarse, gracias por permitirnos entrar en su casa y invite a otros. La próxima semana nos vemos en la misma hora por donde usted pueda ver este mensaje. Dios los bendiga.